interesante, dice, cuando se le refuta estos dos puntos sobre que el diezmo no está vigente, los defensores del diezmo contrarrestan diciendo, el diezmo existía antes de la ley. Ellos usan el ejemplo de Abraham y Melquisedec en Génesis 14 del 18 al 20. Por tanto, dicen ellos, el diezmo sigue vigente hoy, alegando que no era solo un asunto de la ley, o sea, el diezmo se practicaba antes de la ley judía, y si se practicó antes de la ley, ahora que la ley no está vigente, también debe practicarse. Muy buena apreciación bíblica, pero yo tengo algunas preguntitas sencillas que hacer. ¿No es cierto que la circuncisión también existía antes de la ley? Por ejemplo, si leemos Génesis 17, nos damos cuenta que la ley no existía y se practicaba la circuncisión. Entonces, y todos sabemos que la circuncisión es considerada como parte de la ley antigua que pasó. Pero lo que quiero decir es, fue parte de la ley que pasó, pero también fue antes de la ley que pasó. Entonces, ¿cuántas personas, pastores, se han circuncidado hoy día? ¿Cuántos cristianos se han circuncidado hoy día alegando a este argumento? O si le seguimos el juego a este argumento diciendo, no, si estuvo vigente antes de que la ley existiera, entonces debe estar vigente hoy. Entonces la circuncisión deberíamos aplicársela a los pastores que aplican esto como doctrina. ¿No es cierto que antes de la ley también se practicó la poligamia? Por ejemplo, vemos que Jacob tuvo dos esposas, a Lea y Raquel, y se acostó con las criadas de sus esposas. Entonces vamos a enseñar la poligamia en la iglesia porque se practicó antes de la ley. Esto es absurdo. ¿Lo harán ustedes, pastores? ¿Enseñarán esto? Por supuesto que no, en pocas palabras. Así como la circuncisión que llegó a ser ley con el tiempo se cambió por el bautismo en agua, el diezmo judío no se exige a la iglesia, sino que el creyente debe tener la libertad para dar voluntariamente en proporción a su prosperidad, como así lo enseñan los apóstoles. Así que el hecho de que algo se haya practicado antes de la ley no justifica su vigencia ahora en el tiempo de la gracia. Además, si somos un poco más sinceros, permítanme aclararles a quienes se basan en esta premisa de que el diezmo se exigió antes de la ley, mostrando el ejemplo de Abraham con Melquisedec. Yo quiero decirles que si yo soy un miembro de su iglesia, y ojo, yo soy pastor, yo no debería estar hablando de esto, porque me conviene más bien hablar a favor del diezmo. Y no estoy en contra del diezmo 100%, sino de la manera como se exige. Lo he dejado bien claro. Pero quiero decirles, si yo fuese un miembro de alguna iglesia y yo voy a su iglesia y solamente diezmo una sola vez, ¿será que los pastores, y no diezmo más en toda mi vida mientras permanezca como miembro en esa iglesia, será que el pastor de esa iglesia me catalogaría a mí de buen diezmador o de fiel diezmador o de diezmador? Les aseguro que no. Me catalogaría de ladrón o de un cristiano no buen mayordomo. Seguro que así sería. Entonces, ¿por qué vamos a citar el caso de Abraham con Melquisedec? ¿Saben cuántas veces diezmó Abraham? Una sola vez. Y más nunca en su vida diezmó. Eso no lo hace a él un diezmador. Dicho sea de paso, Abraham no diezmó de sus ganancias personales o de sus pertenencias. Él diezmó de un dinero, de un botín que había recuperado cuando su sobrino Lot había sido secuestrado, y él batalló y logró recuperar a su sobrino y se encontró con Melquisedec y agradecido le dio el 10% del botín, no fueron de sus ganancias. Entonces no podemos decir que Abraham fue un fiel diezmador. Ahora, fíjense esta verdad aparte, ¿no? La Biblia nos dice además que Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac. Y fíjense, no encontramos evidencia bíblica. Por ejemplo, en Génesis 26, podemos leer todo el capítulo, no encontramos ni una evidencia bíblica de que Isaac haya diezmado. Ahora nos preguntamos, ¿será que Abraham fue tan mal padre que no le enseñó a su hijo a diezmar? Yo no creo que así fue, porque si hubiese sido así, hubiese sido tan mal padre, Dios no lo hubiese llamado el padre de las multitudes, o el padre y le haya confiado la paternidad de todas las familias de la tierra. Abraham es conocido como el padre de todos los creyentes de la fe, como nos lo dice también el Nuevo Testamento. Y Dios hizo pacto con Abraham, y por medio de Abraham nació el judaísmo, nació la religión más antigua del mundo, por medio de la cual vino Jesucristo también. O sea, estamos pactados por medio de Abraham. Entonces no podemos decir que el diezmo se practicó antes del Antiguo Testamento, porque, repito, Abraham diezmó una sola vez y no encontramos ni una sola evidencia de que su hijo Abraham haya diezmado. El hijo de Abraham haya diezmado. Por ejemplo,
Veamos nosotros en Génesis 2, 26 del 12 al 16. Vamos a leer estos versículos para que ustedes vean si Isaac prosperó a pesar de que nunca diezmó. Vean ustedes lo que dice aquí en Génesis 26, 12, 16. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por uno, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció. ¿Escucharon? Fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Le tuvieron envidia por lo rico que llegó a ser, lo poderoso que llegó a ser. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Génesis 26, del 12 al 16. ¿Notó usted que Isaac prosperó tanto que despertó la envidia de los filisteos y hasta Abimelech le tuvo que reconocer su grandeza y poderío? Fue tan bendecido materialmente que es el padre de Israel. ¿Sabía usted eso? Isaac es el padre de Jacob, por medio del cual viene Israel. Jacob es el mismo Israel. Por cierto, Jacob sí se hizo un diezmador antes de la ley, pero la razón es porque estaba amarrado a un voto o ligado a un voto, no a un pacto, como también se está vendiendo hoy, de que el pacto es para pacte con Dios. No. Estaba ligado a un voto, a una promesa, a un compromiso que asumió. Fue un voto en el que le pidió a Dios, fue un voto condicional en el que le pidió a Dios que si lo prosperaba y lo ponía en paz con su familia y lo llevaba de vuelta a casa, él tendría a Jehová como su Dios y apartaría el diezmo para Dios. Como Dios le cumplió su petición, porque el voto es como una especie de petición donde yo me puedo comprometer con cumplirle a Dios si Dios me cumple a mí en su misericordia. Es una petición, es una plegaria humilde del corazón en base a una necesidad. Y Dios puede ver eso como una petición y Dios nos puede responder. Y si Dios nos responde, debemos cumplirle a Dios. Y eso fue lo que pasó. Entonces, dice, reitero, era la parte que a él le correspondía, cumplir en el voto que hizo con Dios. No porque su padre Isaac le hubiese enseñado eso, pues si decimos eso sería una adición a las escrituras. Estaríamos añadiéndole a la escritura lo que no dice. Lo podemos leer nosotros mismos y leer usted mismo en Génesis 28, 20, que dice: e hizo Jacob voto, no pacto, voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si me hiciere volver en paz, dice, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal, que es la piedra de Betel, será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, dice, de todo lo que me dieres, él sí se hizo un diezmador, dice, el diezmo apartaré para ti.